Sean bienvenidos nuevamente a el video de la semana. El día de hoy voy a tocar un tema que podría llegar a ser un poco controversial, aunque ese no es el propósito, en parte. Pero quería tocar el tema del patriarcado. ¿Existe? ¿No existe? ¿Qué es? Porque muchas veces, si uno no está como dentro de estos grupos feministas, o si uno no está empapado con estas cuestiones teóricas, pues uno tiende a sentir que esa palabra patriarcado es algo intangible, algo inconcreto, por así decirlo. Entonces el punto de este video es más o menos aclarar un poco ese tema y hablar un poco de, en mi opinión, lo que yo opino acerca de ese tema. Primero hay que empezar con la palabra patriarcado. Hay, digamos, dos maneras de ver esta palabra. Una es la manera clásica, es decir, la manera sociológica de entender la palabra. Y en sociología el patriarcado es una especie de, una manera de cómo ciertas sociedades, de cómo ciertos grupos, de cómo ciertas familias configuran su jerarquía, en la cual es el hombre el que tiene el mayor poder. Por eso se habla a veces de familias patriarcales, del gran patriarca, porque es la figura del hombre mayor, el que tiene peso. Entonces en sociología pues se habla de sociedades que eran patriarcales. Normalmente se habla de sociedades antiguas que eran patriarcales, sociedades más simples, como lo diría este sociólogo Durkheim, sociedades más orgánicas. Y luego está la palabra patriarcado vista desde la teoría feminista, que habla de que el patriarcado es una especie de relaciones de poder que existen, en la cual el hombre es el que tiene mayor poder, pero ese poder es tanto político, económico, sexual, simbólico, etc. Es decir, que gobierna todas las áreas, y entonces ellas lo ven como una especie de poder político que busca oprimir a las mujeres mientras le da más privilegios, digamos, al hombre. Y es en cuanto a esto que yo quería opinar, no en tanto a... porque hay que aclarar una cosa: el hecho de que yo pueda creer que el patriarcado no existe en estos momentos no quiere decir que uno esté diciendo que las sociedades sean equitativas o que las sociedades sean iguales o que haya igualdad entre hombres y mujeres, porque no es así. El machismo es algo real. No podemos ocultar, no podemos minimizar que las sociedades, especialmente las sociedades latinoamericanas y específicamente la sociedad salvadoreña, es una sociedad altamente machista. Eso no se puede ocultar, sería muy burdo querer ocultar o querer minimizar, invisibilizar esa situación. La sociedad salvadoreña es una sociedad machista, y es un machismo que no solamente habla de relaciones de poder, también relaciones simbólicas, y tristemente también feminicidios. Pasa, y desafortunadamente pasa mucho más de lo que debería pasar. Pero como les digo, una cosa es hablar de una sociedad machista y otra cosa es hablar de una sociedad patriarcal, ¿verdad? En eso sí hay que tener clara la diferencia. Y ahora les voy a dar mi opinión. En mi opinión, el patriarcado funciona como el diablo en las religiones judeocristianas. Es el antagonista simbólico, es el que recoge todo aquello contra lo que peleas, contra lo que estás en contra. Es el némesis etéreo, incorpóreo, es la representación simbólica y simplista de lo que querés combatir. Que sea real o no, realmente no importa en el impacto, o no impacta, mejor dicho, en las personas que son parte de esa religión,
y las personas que son parte, en este caso, de esa ideología. Porque desafortunadamente todos los seres humanos, los grupos humanos, siempre necesitamos antagonistas. Siempre necesitamos contra qué estar en contra. Y el feminismo, como cualquier idea humana, o sea, no es una cuestión que sea exclusiva del feminismo o exclusiva de las religiones. Es algo que le pasa a toda idea humana que luego es adoptada por un grupo humano. Y es que se deforma, y es que se tiene que simplificar, y es que no se puede quedar simplemente en lo teórico. Entonces, en mi opinión, el patriarcado llena esa función, que es la de ser el antagonista. Un antagonista simbólico de esa lucha. ¿Por qué yo no creo que exista? En la teoría feminista, cuando ellos hablan de patriarcado, hablan de esto, como les decía, esta especie de poder político, sexual, económico, simbólico, que subyuga, que oprime a las mujeres y que en parte, y que a su vez le da privilegios al hombre. Y como les decía, hay que diferenciar eso del machismo, que son dos cosas muy diferentes. El machismo son prácticas simbólicas, ideológicas, que la sociedad, en este caso la sociedad salvadoreña, practica y lleva a cabo, en el cual le asigna roles a los hombres y a las mujeres. Son roles sociales, son construcciones sociales, lo cual es una palabra muy trillada, especialmente en las ciencias sociales, el hecho de que sea una construcción social. Lo es una construcción social. Las mujeres no nacen para ser madres, los hombres no nacen para ser fuertes, simplemente se le asignan esos roles y se asumen que son roles naturales, aunque sean aprendidos. Pero entonces el machismo lo que hace es darle, ¿verdad?, ciertos roles dependiendo de tu sexo biológico. Es decir, se asume que la mujer tiene que ser madre, que tiene que llenar ese rol, digamos, porque es mujer, simplemente, porque es mujer, tiene que desempeñar las cosas de la casa, quedarse a cuidar a los hijos, y se asume como natural, aunque no lo sea. Y sí, asumir que ese es el rol natural de las mujeres es machismo. Eso, como les decía, nadie lo niega. Pero de que exista este poder político que está para subyugar a las mujeres, pues no, al menos no ahora. Yo pues tampoco conozco tanto el tema como para decirles nunca ha existido, en ningún momento de la historia ha existido, eso no lo sé, pero actualmente no, al menos no en estas sociedades occidentales, porque pues las sociedades en África, en el Medio Oriente, son muy distintas, las cuales yo pues no conozco tanto como para dar una opinión, pero digamos que occidentalmente no, porque eso conllevaría de que existen privilegios que los hombres tienen por ser hombres, y eso no quiere decir que no existan ciertos privilegios por ser hombre, como por ejemplo asumir que un puesto económico, que un puesto de trabajo o que una nota en la universidad se ganó con el esfuerzo. Nunca nadie va a poner en duda de que se obtuvo de otra manera, y eso hasta cierto punto es un privilegio. El hecho de poder salir a la calle, por ejemplo, y no tener en mente que nos van a violar, sí es un privilegio, tristemente. Ahora, eso no quiere decir que no pensemos que nos van a asaltar o a matar, porque eso desafortunadamente es una realidad, que sí nos puede pasar, pero no estamos pensando, nos van a violar. Porque tristemente realmente las mujeres son más víctimas de delitos sexuales que los hombres, y esa es una realidad. Pero esa es una realidad machista, no una realidad patriarcal. ¿Por qué? Porque no hay leyes, no hay políticas, no hay todo un aparataje ideológico que oprima a las mujeres y que en cambio diga que los hombres son mejores. Como les digo,
No sé, antiguamente tal vez sí, especialmente cuando la mujer no tenía derecho al voto, pues creo que podría uno creer que sí era más posible que hubiera una sociedad patriarcal, porque ni siquiera podían votar para poder ellas expresar sus opiniones. Pero en estos momentos, no sé, yo creo que no. Y como les digo, y es claro, eso no quiere decir que seamos iguales o que no existe el machismo, porque no es así. Tristemente sí existe y es real, pero no como este poder oculto detrás de todas las relaciones sociales, de todas las relaciones políticas, económicas, simbólicas de la sociedad, en la cual todas están empeñadas, todas están con el objetivo de oprimir a la mujer y beneficiar al hombre. Porque también tenemos que entender que esta sociedad machista no es que sea muy beneficiosa para el hombre tampoco. Por ejemplo, los índices de suicidio, los índices de personas que viven en la calle, que no tienen hogar, el índice de violencia. No es ningún privilegio. No estamos siendo beneficiados. Diferente fuera, no sé, de que se le exigiera, por ejemplo, que la mujer tiene que mantener al hombre y el hombre tiene que estar en la casa sin hacer nada y la mujer tiene que salir a trabajar. Bueno, ahí sí nos beneficiaría, digamos, entre comillas, del hecho de ser hombre, porque no tendríamos que hacer nada. Pero no, al contrario, uno de los roles que el machismo nos asigna es ser proveedores, es decir, salir y ser los que, digamos, mantienen, entre comillas, un hogar. Entonces, esta sociedad machista también afecta a los hombres, y eso es lo que también quiero que entendamos. El machismo sí realmente afecta a los hombres, porque también, por ejemplo, el hecho de que los hombres no vayan al médico tan seguido como las mujeres, o que la expectativa de vida de un hombre sea menor al de una mujer, en parte es por el machismo, porque se espera que un hombre sea fuerte, que no muestre debilidad, que no pueda ir al médico de manera preventiva. Se espera que no. Y realmente es algo que afecta al hombre. Entonces, si hubiera realmente una sociedad patriarcal, al menos como la describe la teoría feminista, en especial los grupos feministas, pues sería realmente una sociedad en la cual el hombre siempre va a estar arriba por ser hombre y la mujer siempre va a estar abajo por ser mujer. Cuando entendemos que hay una pequeña característica que es muchísimo más importante que el sexo biológico que uno tiene al nacer. Y esta es tu clase social, tu clase socioeconómica. Eso va a pesar muchísimo más que cualquier privilegio que puedes tener por ser hombre. Y de esto fácilmente, hablemos de acceso a la educación. Una mujer que nace en una familia rica va a tener 1000 veces mejores oportunidades que un hombre que nazca pobre, independientemente si es hombre. O sea, en el sentido de que por ser hombre tendría que tener mejores beneficios. No los tiene. Una mujer que nace en una familia con dinero va a tener muchísimo mejor acceso a la educación, a un trabajo. Entonces, ese punto, tu clase socioeconómica pesa muchísimo más en cuanto a tus privilegios que tu sexo biológico. Como les digo, eso no quiere decir que no influya, eso no quiere decir que no afecte, pero realmente la característica que va a definir qué tanto acceso, qué tantos privilegios vas a tener en la vida es tu clase social, tu clase socioeconómica, tu etnia en algunos lugares, tu color de piel en otros. Eso realmente es lo que va a indicar qué tantos privilegios tenés. Privilegios por ser blanco, privilegios por ser rico, privilegios por ser cristiano en algunos lugares. Y como les digo, eso no quiere decir que no exista la desigualdad, no quiere decir que no exista el machismo. Pero el patriarcado en sí, como concepto teórico, pues es realmente eso. Es un antagonista simplificado de las luchas feministas.
Y como les digo, eso no quiere decir que no tenemos que esforzarnos por cambiar la sociedad. Porque como les decía, el machismo afecta incluso a los hombres. Pero también dejemos de creer que el patriarcado es este enemigo a vencer. Porque no, lo que están haciendo simplemente es persiguiendo molinos de viento. Simplemente. Y pues este ha sido el video de esta semana. Pues he tratado de ser un poquito más constante. Como les digo siempre, compartan el video, denle like, suscríbanse. El domingo tenemos podcast y el miércoles más o menos subo el video acerca de ese podcast. Así que estén pendientes. Como siempre, agradecerles. Muchas gracias a las personas que ya están suscritas. Si no estás suscrito, suscríbete. Y nada más. Muchas gracias y pasen muy buen día.